En Contrapuntos, entrevistas, diálogos para pensar. Contrapuntos, un programa de radio políticamente incorrecto, y aquí estoy conversando tanto con Natalia como con Martín ahí por medio de internet, lo que tiene esto de las nuevas tecnologías en la radio. Y nuestro segundo entrevistado de hoy tiene que ver con la educación. Vamos a conversar con un licenciado en letras, pero también docente en Buenos Aires, autor de la novela, la novela educativa, El relato de la nación, que es Darío Boloidares. Darío, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien. Che, bueno, vos sabés que nuestra idea era compartimos durante la semana el material para tratar este tema, ¿no? Creo que es en estos días, el 14 y el 15 de septiembre, en Buenos Aires, no casualidad, en la sede de la UNESCO, ahí en Buenos Aires, se organiza un seminario, la escolarización de los adolescentes, ¿no? La escolarización de los adolescentes, desafíos culturales, pedagógicos y de política educativa. ¿Qué me puedes decir de esto? Bueno, en principio el seminario habla de la escolarización de los adolescentes y lo lleva a un terreno interesante, que es el terreno de debate cultural. Lo que me parece es que cuando el enfoque que hacen, por lo menos en la presentación de lo que va a ser el seminario, de la cultura de lo viejo y la cultura de lo nuevo, me lleva casi a pensar que se están utilizando las mismas categorías que en Francia antes de la Revolución y posrevolución, ¿no? Cuando se hacían los análisis de el antiguo régimen y el nuevo régimen. Me parece que el problema cultural es mucho más complejo que poner de un lado y del otro, lo nuevo y lo viejo, o lo mejor de lo uno y lo mejor de lo otro. Siempre parecen ser categorías que tienen que ver con el bien y el mal, ¿no? De alguna manera parecen categorías sacralizadas, cuando en esta presentación que hacen en la página de la UNESCO, de la seccional de acá de la Argentina, en estas referencias, lo curioso es que parece que seguimos debatiendo lo mismo, ¿no? Es decir, cuando aparecieron los Beatles y los que éramos jóvenes en aquella época andábamos con el pelo largo y se debatía lo mismo, ¿qué vamos a hacer con una juventud que tiene unos valores distintos? Y matarla, qué sé yo. En la Argentina pasó un poco por eso, ¿no? Y no justamente por escuchar música Beatles, sino por tratar de pensar un mundo desde otro lugar, un poco más interesante para habitarlo. Pero bueno, yo estaba mirando el problema cultural que plantean, y el problema cultural que se plantea no es un problema de homogeneizar culturalmente la historia, porque no hay una cultura adolescente. En realidad hay un tema que queda descubierto, que tiene que ver con la división en clases sociales. La división en clases hace que los pensamientos de estos grupos adolescentes también sean diferentes en cuanto a pensarse a sí mismos, a pensarse en relación con una realidad que por un lado los agobia, por el otro los golpea y por el otro los criminaliza, y por el otro los fragmenta y los divide. Un sistema que debería estar pensándose en no tener más escuelas SAP, pero son estos mismos pensadores, por lo que estuve viendo de los argentinos que van a estar en el seminario, estos mismos pensadores los que estuvieron durante los 90 y pensaron los sistemas educativos de la transformación. Invitan a sociólogos, invitan a antropólogos, y es curioso, yo entiendo, yo también como licenciado en letras puedo dar clases en la universidad, pero lo que no me parece, por el sobrevuelo que estuve haciendo, es que hayan estado en algún aula de primaria o de secundaria, o en todo caso de secundaria. Si lo estuvieron como alumnos. Uh-huh.
Esta idea de que los sociólogos y los antropólogos dedicados a la investigación en educación son los que tienen de alguna manera la palabra autorizada sobre lo que el sistema necesita, es preocupante, porque lo que no se ha visto en esta secuencia de seminarios es que haya, ya que hablan de lo nuevo y de lo viejo, ¿por qué no intentamos ver qué sucede adentro de las aulas, pero no por televisión o en el noticiero? ¿Qué sucede adentro de las aulas, trabajando adentro de las aulas? Esto de la teoría que se desprendería de una praxis. Entonces aprenderíamos más sobre política educativa. La política educativa de seminarios y laboratorios da cuenta de los errores que ellos mismos cometen. Esto de poner el acento en que la escuela debe ser pensada y es responsabilidad de los actores escolares, esta figura que aparece en los 90, de que el sujeto se despersonaliza tanto que es simplemente un actor del sistema, y del sistema de políticas de Estado, de un Estado que fragmenta a la juventud, que crea escuelas para pobres, que crea escuelas para ricos, subvencionando fuertemente con los dineros públicos, que crea escuelas para la clase media, que decide qué carreras para quién, que toma los programas como el Junior Achievement de la banca mundial para ir preparando a sus futuros y adoctrinando a sus futuros jóvenes líderes. Esto es preocupante, eso habría que discutirlo si estamos discutiendo un enfoque cultural de la educación, pero no están en ese seminario, no me parece que estén discutiendo un enfoque cultural de la educación. Más bien me parece tratar de forzar determinados mecanismos que después van a entrar otra vez en el paquete corporativo para ver cómo hay que educar a las futuras generaciones o cómo hay que discutir culturalmente a las futuras generaciones, que no tienen la voz, porque no están los adolescentes invitados a ese seminario. En ninguna de las conferencias uno puede observar que haya conferencistas adolescentes, digamos, o de centros de estudiantes. No, la verdad que no se observa eso, se observa los ministros o de Paraguay o de Argentina, se observa todo el clan Flaxo como de costumbre, se observa a Cristian Beley Carbacho de Chile, un sociólogo que fue asesor de Michelle Bachelet, y ahí está el sistema educativo chileno rompiéndose por todos lados. Y sin embargo, ¿quiénes tienen la culpa de que el sistema se esté rompiendo? Los estudiantes que salen a denunciar al mundo que es un sistema altamente privatizado. Bueno, o sea, seguimos con más de lo mismo. Ahí están Emilio Tente Fanfani, Flavia Terigi, Guillermina Tiramonte, todo lo que es Guillermina Tiramonti, todo lo que es Flaxo. Y ya sabemos, Flaxo, dónde se organizó en los 90 y para qué se organizó. El matrimonio entre el CINDE de Chile y Flaxo fue una asociación para buscar información, para pensar las políticas de la transformación. Ahora, parece que de golpe es como que todo eso se desvanece en el aire. Ahora nadie tuvo que ver con las políticas de los 90 de la ley federal, ni de las políticas latinoamericanas. El norteamericano que está invitado, ¿quién el es? Estadounidense, un tal Bradley. Levinson Bradley, sí. Bueno, es un investigador también de la Universidad Autónoma de México, de un programa de la Universidad Autónoma de México, del Centro de Investigación de la Universidad Autónoma de México, y ya sabemos que la Universidad Autónoma de México está en grave crisis respecto de todas estas secuencias de privatización por programa que vienen también de los organismos internacionales. Todo pasa por... la verdad es que armar un seminario donde lo que se hace es tratar de reencauzar o tratar de entender el problema cultural adolescente, yo empezaría por tratar de ver
a los conferencistas que son sociólogos y antropólogos, el problema social de los adolescentes en Latinoamérica. Porque parece ser que si un chico de clase humilde, un chico de clase media y un chico de clase alta comparten el celular, tienen el mismo enfoque cultural. No, el celular fue impuesto a partir de, hablo del celular como puedo hablar de cualquier aparatito del mercado que tiene que ver con, yo te lo tengo que vender, no importa la clase social que pertenezcas, uno usará uno muy sofisticado, pero tengo que generar otro para vos que lo puedas comprar o en todo caso te endeudes. Bueno, eso no es solo con los adolescentes. Esto es la política de mercado, obviamente diseñar productos para seguir sosteniéndose. Y pensar o llevar a un problema de diferentes códigos culturales entre una sociedad adulta y una sociedad adolescente, yo diría que si en términos generales hay una sociedad bastante infantil, y estoy hablando de la sociedad adulta, infantilizada a partir de los espejitos de colores de las nuevas tecnologías, por ejemplo. Ahora, el abordaje de las netbooks, porque nos iguala a todos, bueno, a ver, nos iguala a todos en la medida que todos partamos, y esto no soy yo, Bourdieu, partamos de que salimos de un mismo piso cultural, cosa que no es así, porque este sistema, lejos de armar un piso cultural de despegue de un modelo social, no, tiene un piso económico de fragmentación social, donde el individuo aparentemente solo va a llegar por el esfuerzo personal. Sabemos que esto no es así. Se ha multiplicado la pobreza en Latinoamérica, se ha multiplicado los pibes que han dejado la escuela, se han multiplicado los negocios con la educación, se han multiplicado las corporaciones que viven desde la educación. Preguntale a Bill Gates qué buen negocio que está haciendo con Windows y todas las netbooks que andan dando vuelta en toda Latinoamérica, porque fue la oleada. Es decir, utilizar la tecnología como punto de partida para un negocio, y en realidad no estoy discutiendo la tecnología en sí misma, sino el uso que se hace para poder seguir produciendo. Porque ya las netbooks deben costar $1. Lo que pasa que, bueno, en estas compras masivas, estas corporaciones se siguen sosteniendo. Y entonces, está bien, vos no le pagás a la corporación, pero estás utilizando los programas de la corporación. Y que no me digan que el Linux, el software libre, porque en realidad estas netbooks vienen con el Windows instalado, concretamente con el Windows 7, y vienen muchísimas actividades para los chicos que el docente puede elegir, y está muy bien eso, no estamos discutiendo contenidos, sí podríamos discutir pedagógicamente cómo instrumentarlos con pibes que están avesados en el uso de la computadora y pibes que no saben ni cómo se enciende, pero no hay un curso de capacitación previo para los chicos. Darío, gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Bueno, Andrés, no, al contrario. Un abrazo grande y gracias por esta... bueno, iba a decir conversación, pero la verdad que me dejaste hablar solo. Listo, chao, hasta la próxima. Un abrazo, hasta luego. Chao. Darío Valvidares, licenciado en letra, autor de la novela educativa El relato de la alienación. No se puede conseguir y lo lleva a un terreno interesante, que es el terreno de debate cultural. Lo que me parece es que cuando el enfoque que hacen, por lo menos en la presentación de lo que va a ser el seminario, de la cultura de lo viejo y la cultura de lo nuevo, me lleva casi a pensar que se están utilizando las mismas categorías que en Francia antes de la... En Contrapuntos, entrevistas, diálogos para pensar. Contrapuntos, un programa de radio políticamente incorrecto, y aquí estoy conversando tanto con Natalia como con Martín ahí por medio de internet, lo que tiene esto de las nuevas tecnologías
En estos días, el 14 y el 15 de septiembre, en Buenos Aires, no casualidad, en la sede de la UNESCO, ahí en Buenos Aires, se organiza un seminario, la escolarización de los adolescentes, ¿no? La escolarización de los adolescentes, desafíos culturales, pedagógicos y de política educativa. ¿Qué me puedes decir de esto? Bueno, en principio el seminario habla de la escolarización de los adolescentes. Revolución y posrevolución, ¿no? Cuando se hacían los análisis de el antiguo régimen y el nuevo régimen. Me parece que el problema cultural es mucho más complejo que poner de un lado y del otro, lo nuevo y lo viejo, o lo mejor de lo uno y lo mejor de lo otro. Siempre parecen ser categorías que tienen que ver con el bien y el mal, ¿no? De alguna manera parece... Bueno, en la radio. Y nuestro segundo entrevistado de hoy tiene que ver con la educación. Vamos a conversar con un licenciado en letras, pero también docente en Buenos Aires, autor de la novela, la novela educativa, El relato de la nación, que es Darío Oloidares. Darío, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien. Che, bueno, vos sabés que nuestra idea era compartimos durante la semana el material para tratar este tema, ¿no? Creo que